Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, como siempre, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Don Ignacio Monzón, la agricultura y la ganadería. Sí. El ser humano ha llegado a donde ha llegado porque en un momento determinado empezaron a practicar agricultura y empezaron a practicar la ganadería. Y eso es indiscutible. Es el origen de prácticamente todo. Sí, es algo que se suele recordar en cualquier estudio económico, es el ABC, realmente, de la historia de la economía. Hasta la industrialización, lo que primaba, sobre todo, era el sector primario, porque no había esas máquinas que podían permitir un sector secundario potente. Entonces, casi todo, bueno, prácticamente todas las civilizaciones, en el mundo antiguo, en la Edad Media, en el mundo moderno, etcétera, vivían del sector agropecuario, de lo que les daba la tierra, de lo que podían darles sus animales. Entonces era fundamental, era lo básico. En los pueblos antiguos, eso sí, la agricultura se ha asociado a pueblos más sedentarios y la ganadería a pueblos más nómadas. Claro, en cuanto empezaron a perfeccionar ya a final del Mesolítico, con el comienzo del Neolítico, todo lo que son los canales de agua, los abonos, etcétera, las tierras ya no se agotaban o tardaban más en agotarse, con lo cual del nomadismo empiezan a practicar un seminomadismo y empiezan a dar, digamos, vueltas en torno a un mismo territorio que se va regenerando y ya llegan a ser estables, llegan a ser sedentarios, ya se pueden permitir, por ejemplo, construir casas de piedra. Ese es un signo magnífico de sedentarismo, porque ya no tienen que estar viajando, ya no tienen que llevar esas cabañas, por ejemplo, de los indios, ¿no? Esas cabañas que son de tela y de madera, porque se montan y se desmontan muy fácilmente. Ya permite toda una serie de cosas diferentes. ¿A partir de qué momento se puede decir que el ser humano empieza a practicar la agricultura o la ganadería? Pues como digo, en el Mesolítico ya hay indicios que apuntan a que se empezó de alguna manera a practicar como complemento del resto. ¿Y con qué se empezó? ¿Con la agricultura o con la ganadería? Pues yo ahora mismo no sabría decirlo, pues seguramente los especialistas tampoco estarían muy peleados, pero yo creo que prácticamente las dos cosas. Desde luego en el Mesolítico, Epipaleolítico, conocemos que la domesticación de animales, que es muy, muy antigua. El perro, por ejemplo, es un animal pues que ha acompañado al hombre desde hace miles y miles y miles de años, uno de los animales más útiles de la historia humana, más yo creo que el caballo o que la vaca o que el cerdo. Desde luego las dos cosas se complementan y aunque no siempre fue así, porque a nivel simbólico sí que en algunos textos como en la Biblia parece que están enfrentadas una cosa y otra, ¿no? Sí, es lo que se suele recoger como el mito de Caín y Abel. Caín es el malo, Caín es el ganadero, no es visto de alguna manera como el salvaje, sí, porque es el nómada, es el que no está atado a la tierra, vive de una manera más brutal. Mientras que el Abel es el agricultor, el que ya vive en un sitio porque además tiene tantos conocimientos que ya puede vivir de ese territorio, no se le agota. Entonces hubo ese problema. En Mesopotamia, Sumer, por ejemplo, lo sufrió. Sumer era, como ya decía Gordon Childe, una de esas tiranías hídricas, uno de esos estados como Egipto, como Elam, como Beluchistán, como la zona de Mohenjo-Daro y Jarapa, que aprovechando el curso del agua eran capaces de desarrollar una agricultura que les permitía tener excedentes. Eso les llegó a tener civilizaciones, llegaba a lo más alto, digamos, de las sociedades humanas. ¿Qué pasa? Que empezaron a ser invadidos muy pronto por toda una serie de pueblos ganaderos, de pastores, que consumían los recursos de su territorio y tenían que seguir adelante porque sus animales necesitaban tierras de pasto. Es lo que suele pasar, por ejemplo, con los acadios. Los acadios es un pueblo semita que invade a los sumerios. Entonces se empieza ya a crear esa idea de que los ganadores, sobre todo los pastores, son un poco salvajes. Esto también nos evoca el hecho de que muchos mitos tienen este origen, ¿verdad? Sí. En las cosas de la tierra, en los frutos de la tierra, y en cómo se utilizaba y cómo se conseguía añadirlos a tu modus vivendi, ¿no? Sí, en el mundo griego incluso tenemos los famosos misterios de Eleusis. Eleusis en el Ática, que prácticamente lo que representaban era ese comienzo de la agricultura, cómo llegaban a tener el conocimiento de que unos determinados elementos, que eran pues eso, los frutos, unos granos, unas semillas, algo que en principio la verdad es que parece estéril y que te lo comes y ya está,
puesto en la tierra y cuidado de una determinada manera, podía producir frutos pues casi eternamente, o riqueza. Que era comida, en cierto modo, lo que entonces, ¿no? Sí, porque permite simplemente que se pueda vivir. Es decir, sin comida no se vive, es un elemento fundamental. Y por eso quizás se mitificaba la tierra y se mitificaban las semillas, ¿no? Sí, la tierra es la mujer, porque de la mujer nacen las cosas. No siempre, por ejemplo, en el mundo egipcio, la tierra es un concepto masculino y el cielo femenino, pero bueno, en muchas culturas esa Gea es femenina, la semilla es el semen del hombre, es lo que fertiliza. El hombre es como el cielo, porque se creía que la lluvia fertilizaba la tierra. Sabemos que no, ahora lo sabemos que no, pero bueno, ayuda a que las plantas crezcan. Entonces sí se creó todo eso como una simbología cósmica que es que encajaba perfectamente. Nos hemos olvidado de la pesca, en cierto modo, pero va unido, ¿no?, a la agricultura y a la ganadería. Incluso es probablemente anterior, porque es una manera de cazar. Claro, realmente. es una forma de caza. Claro. Y la caza es anterior a la ganadería, ¿no? Es como una ganadería poco desarrollada. Sí, y eso sí, la caza, pero no de mamuts. Esas películas donde el ser humano, incluso algunas representaciones ya un poquito desfasadas, hasta en algunos museos nuestros, no voy a decir nombres, pues están ya muy desfasadas. Seguramente el ser humano empezó su carrera de cazador siendo un carroñero, porque el ser humano no... Dentro de lo que es el género animal, pues tampoco es lo más fuerte ni lo más hábil. Realmente la ventaja vino por la inteligencia y por las armas de caza, el arco, la lanza, armas arrojadizas, armas con las que se puede atacar a distancia a un animal que es un peligro. Entonces sí, fue yo creo, la pesca, la caza y la recolección las maneras primarias, las maneras primigenias de conseguir recursos para el ser humano. Las tierras de las que dispone un pueblo, una cultura, no son infinitas. ¿Existe algún tipo de regulación sobre el uso de las tierras? Por lo que yo sé, sí. En Roma sí, está muy regulado por el derecho. En Grecia también. Y en el mundo oriental, ahí ya no llegan mis conocimientos, pero yo creo que sí, porque evidentemente las tierras del vecino son las tierras del vecino. Si invaden las tuyas, ya hay un problema. Como los primeros estados viven de ese excedente, tanto agrario como ganadero, es fundamental delimitarlo, delimitar los derechos y delimitar las obligaciones de cada uno. Entonces sí, en Roma, por ejemplo, se llegó a legislar acerca de la propiedad máxima que se podía llegar a tener para intentar limitar la capacidad de riqueza en función de yugada. O sea que ya existían, en cierto modo, los grandes terratenientes también, sí, ¿no? Pues yo creo que de siempre, es decir, ¿cuándo no han dejado de existir? Porque en cuanto tu tierra se arruina, llega el ricachón y dice, pues mira, la voy a comprar, me voy a arriesgar. Pero eso siempre ha pasado. No, pero en Roma el fenómeno del latifundismo fue exagerado. ¿Y con la ganadería ocurre algo similar, algún tipo de regulación? Sí, hasta cierto punto incluso tenemos auténticos teóricos en el mundo grecolatino sobre cómo cuidar el ganado. También es verdad que la manera de contabilizar la riqueza podía ser no solo en función de las yugadas, no solo en función del recorrido que hacían los animales en tu tierra, sino de las cabezas. Igual que ahora, claro. Igual que, sobre todo cuando más importante ha sido en la historia o en los pueblos en los que sigue siendo el sector primero importante, la riqueza se mide por las cabezas. Claro. Ya lo dice en la Ilíada de la Odisea, ¿no? Los reyes micénicos son los pastores de huestes. Entonces usan esas metáforas relativas a los animales. Cuando hablamos de las huestes y nos referimos a algo muy numeroso, fíjate de cuál es su origen. ¿Cuál es su origen? Exacto. Lo descubrimos contigo, como descubrimos tantas cosas en esta sección, estas curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Monzón, muchísimas gracias. Hasta la siguiente. Muchísimas gracias a ti, Bruno. Encantado.